La Guerra Fría fue un conflicto político, económico y social que dio surgimiento en 1947, gracias a las tensiones que trajo consigo la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Gracias al temor que tenían las potencias asiáticas a un posible enfrentamiento nuclear tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki, enfrentando a dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque no se enfrentaron directamente en un campo de batalla, sí lo hicieron a través de las alianzas, guerras indirectas y una intensa competencia ideológica entre el capitalismo y el comunismo. Este enfrentamiento no solo afectó a Europa y Asia, sino que también tuvo un impacto en América Latina y en países como México, donde las tensiones internacionales influyeron en la política interna, la economía y las relaciones exteriores. Causas de la Guerra Fría. Las principales causas de la Guerra Fría fueron una combinación de tensiones ideológicas, políticas, económicas y geopolíticas que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial. Entre las más relevantes se encuentran las diferencias ideológicas, capitalismo versus comunismo. Estados Unidos representaba el sistema capitalista y democrático, mientras que la Unión Soviética promovía el comunismo y un sistema autoritario. Ambas potencias consideraban un sistema como el mejor y querían expandirlo. Desconfianza mutua. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue tensa. La falta de transparencia soviética y el temor de la expansión comunista generaron sospechas por parte del Occidente. División de Europa. Al finalizar la guerra, Europa quedó dividida en zonas de influencia. La Unión Soviética controlaba Europa del Este, lo que alarmó a Estados Unidos y a sus aliados occidentales, especialmente tras la imposición de regímenes comunistas en países como Polonia, Hungría, entre otros. Carrera armamentista y tecnológica. La competencia por la supremacía militar y tecnología alimentó las tensiones. Doctrina Truman y el Plan Marshall. Estados Unidos implementó esas políticas para contener el comunismo, lo que la Unión Soviética interpretó como una agresión directa contra su influencia. Creación de bloques militares. La formación de la OTAN y el Pacto de Varsovia formalizó la división del mundo en dos bloques hostiles. La Guerra Fría fue mucho más que una simple rivalidad entre dos países. Fue una lucha global de ideas, de visiones opuestas sobre cómo debía organizarse el mundo. Lo curioso es que, aunque nunca se enfrentaron directamente en un campo de batalla, Estados Unidos y la Unión Soviética, las tensiones se sintieron en todos los rincones del planeta, pues hubo guerras indirectas, golpes de Estado, espionaje, propaganda y una carrera por ver quién dominaba la tecnología, el espacio y las mentes de las personas. La Guerra Fría tuvo sus orígenes entre 1945 y 1947. Tras la Segunda Guerra Mundial, la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética se rompió. Ambos países emergieron como superpotencias, pero con ideologías opuestas. Estas fueron el capitalismo y el comunismo. De allí se formaron dos bloques. Estados Unidos lideró el bloque capitalista, conformado por el Reino Unido, Francia, Alemania Occidental, Italia, Canadá, Japón y otros aliados de Europa Occidental, Oceanía y América Latina. Al bloque comunista lo lideró la Unión Soviética, y entre los países aliados estuvieron Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Cuba y China. De parte de Estados Unidos, el Plan Marshall ayuda económicamente a Europa para frenar al comunismo. Surgió la cortina de hierro, ya que Europa quedó dividida en este comunista y oeste capitalista. De 1948 a 1949 se dio la crisis de Berlín, el bloqueo soviético y puente aéreo occidental, y entre 1950 y 1953 se dio la Guerra de Corea, el primer conflicto armado indirecto. Durante los años 50 y 60 se dio la carrera nuclear. Ambos bloques acumularon armas atómicas. De allí surgió la carrera espacial. La Unión Soviética lanza el Sputnik en 1957 y Estados Unidos responde con la NASA.
En 1962 se dio la crisis de los misiles en Cuba, el momento más tenso que casi hace estallar una guerra nuclear. Hubo una relajación de tensiones en los años 70. Se firman tratados de control de armas, se mejora la comunicación entre la línea directa Washington-Moscú, Estados Unidos y China se acercan, y esto fue una estrategia para presionar a la Unión Soviética. Durante los años 80 se dio la guerra de Afganistán en 1979 a 1989. La Unión Soviética invadió y Estados Unidos apoyó a los muyahidines. Ronald Reagan endurece postura con su programa de defensa Star Wars. De 1989 a 1991 nos acercamos al fin de la Guerra Fría. Esto con la caída del muro de Berlín en el año 1989 y la desintegración de la Unión Soviética en 1991. El bloque soviético colapsa y Estados Unidos queda como única superpotencia. Algunas de las consecuencias de la Guerra Fría fueron la división del mundo en dos bloques, el capitalista y el comunista, siendo Estados Unidos y la URSS, lo que generó tensiones globales. También la carrera armamentística y nuclear, lo que causó un aumento masivo de armas especiales nucleares que generó miedo a una guerra mundial. Guerras indirectas como conflictos como Corea, Vietnam y Afganistán, donde las potencias apoyaban a los bandos contrarios. Consigo también trajo la caída del comunismo, el cual perdió mucha fuerza y muchos países abandonaron este modelo. Como también la disolución de la URSS. En 1991 se fragmentó en 15 repúblicas diferentes. La reunificación de Alemania en 1990, tras la caída del muro de Berlín, Alemania volvió a ser un solo país. También trajo la fin de la orden bipolar. Estados Unidos quedó como la única superpotencia, cambiando el equilibrio mundial. También trajo consigo un impacto económico y político, donde los países excomunistas enfrentaron una crisis al cambiar economías de mercado. De la Guerra Fría de 1947 a 1991, América Latina se convirtió en un escenario clave de la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes buscaban expandir su influencia ideológica del capitalismo y el comunismo. Estados Unidos intervino en varios países para evitar la expansión del comunismo, apoyando dictaduras militares como en Guatemala del 54, Brasil del 64, Chile del 73 y Argentina del 76. Donde estas dictaduras reprimieron con violencia a los opositores políticos, muchas veces con el respaldo de la CIA. La Revolución Cubana de 1959 fue un parteaguas de Fidel Castro, ya que instauró un gobierno comunista en la isla que con apoyo de la Unión Soviética, lo que alarmó a Estados Unidos e impulsó la formación de movimientos guerrilleros en países como Nicaragua, El Salvador, Colombia y Perú. Aunque en México se adoptó una política exterior neutral y mantuvo relaciones con ambos bloques, internamente reprimió con fuerza los movimientos sociales y estudiantiles. El caso más conocido fue la masacre de Tlatelolco del 1968, donde el Estado mexicano usó la fuerza para frenar un movimiento que se percibía como influenciado por ideas comunistas. Además, México fue un espacio diplomático importante, ya que ofrecía asilo a exaliados políticos y buscaba promover la paz en la región, como lo hizo en los años 80 con los acuerdos de paz en Centroamérica. En conclusión, la Guerra Fría tuvo como causas la rivalidad ideológica, los intereses geopolíticos y el temor a la expansión de uno u otro sistema. Su desarrollo se caracterizó por crisis internacionales, carreras armamentistas y conflictos indirectos. Sus consecuencias incluyeron divisiones políticas, intervenciones militares y una constante tensión mundial. Además, en este periodo estuvo marcado por un miedo inmenso por toda la población mundial, pero fue un periodo de mucho avance científico y tecnológico que revolucionó al mundo entero. En América Latina y en México, por su parte, esta guerra silenciosa provocó intervenciones extranjeras, golpe de Estado y vigilancia ideológica, marcando profundamente la política y sociedad de la época. Las tensiones se vieron disminuidas desde 1989 tras la caída del muro de Berlín, que trajo consigo un aire de esperanza y de libertad, culminando así con esta guerra en 1991 con la disolución de la Unión Soviética.